Dios bendiga grandemente una vez más, amados hermanos, en esta lección interesante que tendremos hoy acerca de la mayordomía del tiempo. Interesante tema en todas las épocas, amén. Y él hablará también de épocas, porque el tiempo realmente, hermano, es algo que tenemos que aprender a administrarlo correctamente, como lo tenemos de manera intrínseca. No es algo que tenemos que comprarlo directamente, no es algo que tenemos que pagarlo, es algo que nace junto con nosotros, está ahí desde que nacemos y está ahí hasta que morimos. Sin embargo, no debemos ignorar en lo más mínimo la importancia que tiene de administrar bien este precioso recurso que Dios ha permitido, aleluya, que tengamos, como le dije, inherente a la propia naturaleza humana. Esa es la clase de hoy, la mayordomía del tiempo. ¿Qué haré con el tiempo que Dios me da? ¿Cómo estoy administrando el tiempo presente? ¿Qué haré con el tiempo futuro? Tanto con el mío como el de mi familia, como el de mi iglesia, como el de mi empleo, como el de mis amistades. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a leer el texto ahora, mis amados hermanos, aleluya. Dice Efesios 5, 15 y versos 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Y la verdad práctica dice, no se puede recuperar el tiempo perdido. Por eso es indispensable aprovechar diligentemente el tiempo que Dios nos concede. Oremos para que Dios bendiga esta maravillosa lección que tenemos en el día de hoy. Padre, gracias te damos a ti, Dios poderoso, por concedernos la oportunidad para entender, aleluya, este maravilloso recurso. Mira a los hermanos, mira a los amigos, mira a las familias, mira a las personas que van a compartir con nosotros esta interesante lección. Gracias, Señor, y bendícenos de una forma poderosa en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sí, mis amados hermanos, es grandioso y es maravilloso lo que Dios nos permite. En esta lección vamos a edificarnos de manera grande porque a saber administrar el tiempo que tenemos, aleluya, y que la vida nos permite, hermano, es algo de gran valor. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Tal y como lo expresa la palabra de Dios, mis hermanos. El origen del tiempo está establecido en la palabra del Señor y fue creado y existe, aleluya, de manera inherente. Y desde que Dios creó al hombre, estableció su creación, allí mismo Dios originalmente concibe al hombre para ser un ser eterno, un ser inmortal. Pero con la caída y que se introduce automáticamente la muerte, es decir, el final de la vida, automáticamente ya el hombre comienza a medir sus días en años y a ponerle cantidad de años de vida a la persona. Automáticamente esa fórmula, esas variables entran dentro de la existencia humana. Ya el tiempo se convierte en una forma de calcular la duración de las cosas, sobre todo la duración de la existencia del ser humano, y por lo tanto a uno entender que tiene que experimentar cosas, hacer cosas, vivir, realizar, aleluya, dentro de una determinada cantidad, aleluya, de minutos, de horas, lo que llamamos tiempo. Pero hermano, el hombre perdió el derecho a la inmortalidad. Cuando el hombre era inmortal, no había por qué pensar en el tiempo, porque nunca se acabaría la existencia, pero automáticamente ya la existencia tiene un final, automáticamente se introduce ese lapso, aleluya, de inicio a fin, y es lo que produce entonces lo que llamamos el tiempo. Por eso, hermano, entendemos que nuestra existencia es efímera, que nuestra existencia se acaba. Por lo tanto, vamos a estudiar en esta lección precisamente, hermano,
ya que el tiempo sufrió una transformación vital cuando el hombre entra en contacto con el pecado, es necesario que el hombre comprenda el papel importante que tiene con relación a eso que nosotros le llamamos tiempo. Iniciamos con el tema número 1 y aquí hablamos acerca de conceptos importantes que debemos claramente comprender. Hermanos, la palabra tiempo, ¿qué significado tiene? Según el material, es una serie ininterrumpida y eterna de instantes, medida arbitraria de la duración de las cosas, época determinada. El tiempo es la duración de los hechos, es el que determina los momentos, los periodos, las épocas, las horas, los días, las semanas, los siglos, etc. Es en ese sentido, hermano, la palabra tiempo puede tener significado variado, conforme al contexto, a la narrativa en la que se está usando. Por ejemplo, si usted dice, en el tiempo de los antiguos, o usted dice, en el tiempo futuro, usted dice, tú tienes tiempo para visitar a tu familia. Mira, el tiempo pasado fue tal o cual cosa. ¿Y en qué tiempo tú vas a hacer ese trabajo? Fíjense que cada una de esas preguntas o oraciones se comprende que puede ser algo determinado. ¿En qué tiempo voy a hacer ese trabajo? Yo lo hago en 5 días. Mira, dame tiempo para yo hacer algo. Significa que te esperen. Pero el tiempo de antepasado es algo que podría abarcar muchos años, muchas épocas. De manera que la palabra tiempo abarca un gran significado, sobre todo en el idioma español. Ahora, el tiempo en la Biblia y en la teología. Ese es el punto 2 del punto 1. El tiempo en la Biblia y en la teología. Dios, hermano, creó el tiempo. Dios creó el tiempo. ¿Cuándo? Cuando empezó todo. Sobre todo el hombre, la humanidad. Él lo formó con el objetivo de establecer ciclos para su obra creada. Podemos ver en Génesis, hermano, que la palabra de Dios habla de 6 días de creación. Y Dios hablaba de que comenzaba a hacer algo y lo terminaba en ese día. Ahora, ese tiempo que en esa época se definía, todavía el hombre no había pecado, todavía el hombre no había sido aún creado. Por lo tanto, ese tiempo que allí se habla de esos días, según explican los teólogos, no se puede medir con el día de 24 horas que tenemos los seres humanos y que se introduce a partir de que el hombre peca y se hace mortal y empieza a contar los días que vive. Porque antes no había razón para que un día fuera de 24 horas. Sin embargo, hermano, así sin la dimensión del tiempo, el hombre no comprendería su origen. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo termina? ¿En qué época ocurrieron las cosas? ¿Cuándo sucedieron? ¿Qué año era? ¿Qué día era? ¿Qué fecha era? Las fechas no existían hasta que el hombre no comienza a medir su existencia efímera provocada por el pecado. La Biblia enseña, hermano, significados variados. En el principio, la eternidad. Pueden verlo aquí en el punto 1 del punto 2. Vamos a señalarlo para que me puedan seguir. Mírenlo aquí. En el principio, la eternidad. Sí, hermano, en el libro de Génesis. Génesis significa origen. En el libro de los orígenes de todas las cosas,
la palabra de Dios comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La expresión en el principio, no al principio. Fíjese que no dice, al principio creó Dios, no, sino en el principio. Como si eso fuera un tiempo. Pero tenemos que recordar algo, hermano. En hebreo la palabra en el principio es Bereshit, que significa el principio de todo. La mayoría de los estudiosos de la Biblia concuerdan que ese principio es indefinido, pues es el tiempo de Dios o su kairos. Juan 1, 1 y 2 expresa ese mismo concepto cuando nos habla acerca del verbo. Pero ¿qué quiere decir, hermano? Que esa época no se puede medir como en la época actual. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermano, recuérdese que la Biblia nos da una pequeña luz. Cuando nos dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Entonces, lo que quiere decir en otras palabras, que el tiempo de Dios no se mide conforme a la fórmula que nosotros usamos de un día de 24 horas. Si asumimos, que 1000 años para Dios era como un día, y la Biblia habla de que duró 6 días la creación, y hacemos esa fórmula matemática, diríamos que Dios se tomó 6000 años construyendo su mundo, el mundo que hoy usted y yo tenemos. No estoy diciendo que eso es así, que ya yo lo dije y que hay que salir a predicar eso. Lo que quiero decir es que podemos entender que Dios no se medía como el hombre se mide. Y por lo tanto hay muchas cosas que nosotros no comprendemos y no entendemos. Y puede ser que ese lazo de tiempo de esa creación que nosotros creemos que fueron como 6 días del lunes a sábado, no fuese así. O que fuera de domingo a viernes, porque los judíos comienzan la semana el domingo y terminan el sábado, el día de reposo. Lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos, es que no podemos decir que Dios formó el mundo en 6 días literales. Nos gustaría que fuera así, pero la pregunta es, ¿había días en esa época? No había sol todavía, no había luna. ¿Cuándo comenzaba el día? ¿Cuándo terminaba el día? ¿Con qué se medía el inicio de un día y con qué terminaba el inicio del día? ¿Quién estableció las reglas de la duración de los días en esa época? Dios. Y si fue Dios, Dios, ¿en base a qué lo hizo? Porque no había un sol que saliera temprano en la mañana, ni un sol que se ocultara y volviera a aparecer al otro día. Por lo tanto, ¿cómo se calculaba? Son preguntas que no tenemos respuestas en este momento y la palabra de Dios no lo hizo con claridad, pero uno deduciendo de otros contextos que la palabra de Dios nos da luz, entendemos que este periodo pudo ser una época indefinida. Mis amados hermanos, en el principio, es decir, en esa eternidad, en esa época, Dios construyó el mundo. Ahora bien, la palabra Yom, que es lo que vamos a hablar ahora, que es el punto 2 del punto 2, que corresponde al día natural de 24 horas, o sea, cada día de la semana, domingo, lunes, martes, etc. Y a cada día del mes y a cada día del año y cada día de nuestras vidas. De manera que, amados hermanos, ese día de 24 horas, que es el que nos mide ahora a nosotros, entra en el escenario en la medida que el hombre se da cuenta de que ya no es eterno, de que ya sus días están contados. Y ahí comienza nuestro día natural, el cual nosotros conocemos, que podríamos decir que el hombre lo comienza a relacionar con la salida del sol, y hasta cuando el sol vuelve de nuevo a manifestar su presencia con sus rayos, aleluya, que nos calientan y sobre todo que ilumina, aleluya, el entorno en el cual nosotros estamos
desenvolviendo nuestras tareas. Eso es el yom. El yom es el día natural de 24 horas que nosotros tenemos. Pero hay otras dos palabras en la Biblia que se usan para tiempo, que es el cronos y el kairos. El cronos es el término griego para tiempo, hermanos, que puede ser medido, contado y definido. En la teología es considerado el tiempo del hombre. Este es el tiempo cronológico, además de incluir el día de 24 horas. También se refiere a semanas, a meses, años, décadas. El cronos es un determinado lapso que inicia en un instante específico de la época, de la duración del tiempo y concluye. Por ejemplo, cuando decimos la época primitiva o tal rey estuvo reinando desde el año 800 a.C. hasta el año por ejemplo, 720 a.C. O mira, ese presidente fue presidente de mi país desde el año 1970 al año 1975. Y ahí nosotros podemos calcular, esa persona duró 5 años. Entonces, a eso se llama el cronos, hermano. Eso por eso puede ser medido. Si él duró 5 años y él cuando fue presidente llegó a ser presidente, ya él tenía 50 años. Y él entonces duró 5 años, quiere decir que él terminó de 55 años. Porque el cronos puede ser calculado, porque es una época definida, es un cálculo que se hace en relación a los acontecimientos. Fíjense que tenemos cronos y cronología. Cuando vamos a explicar los hechos de manera cronológica, queremos decir que vamos a hacerlo indicando fechas y momentos en los que ocurrieron los eventos que vamos a narrar. Y la persona puede identificar claramente la duración, en qué tiempo, y quizá ubicar otros acontecimientos, otras personas, otros hechos ocurridos en ese mismo momento. El kairos es el tiempo de Dios que solo puede ser medido por él mismo. El apóstol Pedro reveló, hermanos, que para Dios el tiempo no puede ser evaluado con las mismas categorías, con las mismas reglas, con la misma fórmula que se calcula el tiempo en la medición humana. Dice el apóstol Pedro en segunda de su libro 3, verso 8, lo que ya dijimos anteriormente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Jesús también enseñó que no se puede definir el tiempo de Dios cuando dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. De manera, hermano, que ahí tenemos 3 palabras importantes que van a impactar el conocimiento y la forma como la Biblia habla del tiempo. De inmediato vamos a pasar al punto número 2. Sí, amados hermanos, la mayordomía del tiempo. Esto es lo que nos dice, y esto es lo que vamos a analizar ahora en el punto número 2. La mayordomía del tiempo, es decir, la responsabilidad que tenemos usted y yo, sobre todo que somos creyentes, que servimos a Dios. La pregunta es si lo estamos administrando bien, tal y como dice la palabra de Dios en las escrituras y en el texto que leímos. Ahora, el tiempo es el único bien de las cosas que tenemos que una vez se va, no podemos recuperar. Podemos acelerar, hacer las cosas en el tiempo que tenemos presente o que viene futuro. Pero ya el tiempo que pasó, eso no lo podemos recuperar directamente, como recogerlo y volverlo a guardar para sumárselo al tiempo final. No, ya el tiempo que se fue y ya, hermano, no podemos recuperarlo. Pero sí podemos, en el tiempo que tenemos, hacer las cosas diferentes al tiempo pasado para que cambien. Entonces, mis amados hermanos, según un informe hecho en el Global Digital en 2018, Brasil, que es de donde viene el material que nosotros compartimos, que es este, aleluya,
el material de Patmos, se nos dice que ellos duran aproximadamente 9 horas del día navegando en la internet. ¿Qué hacen con ese tiempo? ¿Lo están usando bien? ¿Lo están usando mal? ¿Están chateando? ¿Están investigando? ¿Están estudiando? ¿Están viendo cherchas y noticias, informaciones que la gente pone en las redes? Bueno, de verdad, hermano, que el mundo de hoy está un poco complicado para el que no quiere aprovechar bien el tiempo. Puede desaprovechar mucho el tiempo y la vida que Dios le da. Ojalá usted no sea víctima de el consumo excesivo, aleluya, de un medio tan bueno y tan edificativo como es el internet, pero que su uso no depende de él mismo, sino responsabilidad individual de cada persona. Y nosotros los padres debemos dirigir a los niños a que le den un buen uso a este maravilloso recurso. Ahora bien, Brasil es uno de los 2 únicos países donde el tiempo promedio diario gastado en las redes sociales supera las 3 horas y media, por lo tanto, muy por encima de la media mundial. Redimir el tiempo significa, oiga lo que significa redimir el tiempo, no desperdiciarlo. Es decir, no usarlo en aquellas cosas que no tendrán un impacto de beneficio a nuestra vida, al mismo, a la propia existencia nuestra en el tiempo futuro que debemos estar en él. Entonces, contar el tiempo, dice aquí. El salmista nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La pregunta que se hace es, ¿será posible contar los días? ¿Cuándo usted cuenta algo? Cuando usted lo puede medir. Usted dice, bueno, ¿cuántas libras de arroz yo tengo que preparar para una actividad que yo voy a hacer que hay 50 personas? Usted lo primero que hace es calcular más o menos cuánto necesita una persona. Bueno, si una persona come con, por decirlo así, no que sea necesariamente así, ¿entiende? Media libra de arroz. Dice, bueno, y yo voy a cocinar para 25 personas, entonces yo lo que voy a, para 50 personas, vamos a poner un número más redondo, yo voy a entonces necesitar 25 libras de arroz. Porque si de una libra comen 2 personas, con 25 libras comen 50 personas. Entonces, cuando uno tiene la capacidad de contar, es cuando uno tiene una fórmula que es capaz de medir, de sumar, de restar, de dividir o multiplicar y le da un determinado valor. Cuando el salmista expresa que lo ayude a contar sus días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, quería decir que le permitiera a Dios calcular esa existencia diaria de vivir y en ella aprovecharlo haciendo cosas correctas que le permitieran realmente alcanzar cosas que le trajeran al corazón sabiduría. De manera, hermano, que también nosotros podemos hacer nuestra esta petición, que Dios nos ayude a contar nuestros días, es decir, a vivirlo, a hacer en ello, a invertir en ello, a ejecutar en ello cosas que traigan sabiduría a nuestras vidas. Hermano, nosotros como seres humanos necesitamos tomar conciencia del tiempo. Dice la palabra de Dios, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Aprendamos pues, hermano, a vivir, a disfrutar, a compartir, a existir en ese maravilloso tiempo que Dios mismo nos ha regalado. Ahora hay personas que dicen el tiempo, Dios nos lo dio, el tiempo. Yo personalmente digo que el tiempo es algo que nosotros mismos asumimos como tal, porque nos permite identificar cuándo comenzar y cuándo terminar algo. Cuánto dura en términos de los días físicos que tenemos que existimos. De manera, hermano, que tenemos responsabilidad con nuestras vidas. La palabra de Dios dice que de todo lo que nosotros hagamos tendremos que dar cuenta. De manera que no vivimos una vida ajena, como que no tendremos que comparecer ante nadie. Eso es lo que nos dice la palabra. Claro, ¿sabe qué sucede, hermano? Que hay gente que no cree a la palabra. Hay gente que no cree en lo que dice la Biblia. Hay gente que
van a la iglesia y se sientan y oyen, pero ellos no creen a eso. Recuerda que Jesucristo le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, no es lo mismo usted oír hablar del Señor que creer eso que se dice en la Sagrada Escritura de Él. Alabado sea el nombre de Dios. De manera que sí, como creyentes tenemos que entender que habrá, lo que dice aquí en el punto 3, una rendición de cuentas. Hermano, un día tendremos que comparecer ante Dios a fin de rendir cuenta de los bienes espirituales y materiales que Él nos concedió. La pregunta entonces es, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo lo hemos usado? ¿En qué hemos invertido el tiempo que hemos existido? Todos los que administramos con relación a nuestro cuerpo, las facultades físicas y emocionales, de toda ella daremos cuentas. Sí, el Creador nos cobrará acerca de lo que hicimos con nuestro tiempo. De manera, hermanos, que no nos hagamos los chivos locos, no nos desentendamos, como que a Dios no le va a importar. Sí, mis amados hermanos, predicamos, oramos, compartimos con otros la fe, le sacamos tiempo a Dios del nuestro, o solo fuimos tan egoístas que pensábamos tanto en nosotros, en descansar o en trabajar, que no tuvimos tiempo de pensar qué podíamos hacer en la obra de Dios. Ayudamos a otras personas, le tendimos la mano al que lo necesitaba. Hermano, hay muchas cosas que podemos tener que enfrentar el día que veamos a Dios cara a cara. Ahora, como ya tú lo sabes, prepárate desde ya para que tú tengas suficientes argumentos y cosas que hablar y responderle a Dios. Más, no tendrás que decir nada, porque Dios mismo sabrá ya lo que tú has hecho. Pasamos de inmediato al tema número 3. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Un grandioso tema, con este concluiremos, pero vamos a disfrutar de lo que tiene ese tema número 3. Entonces, ya ahora en el punto 3, ¿cómo aprovechar bien el tiempo? Ya conocemos que hay diferentes formas de definir el tiempo según la Biblia, pero sobre todo la responsabilidad que tenemos nosotros con el tiempo que nos permite Dios y que la vida misma nos regala. Usa el tiempo para Dios, hermano. El creyente, especialmente las personas de ministerio que tienen responsabilidades y llamados por Dios a su obra, necesitan reservar tiempo para Dios. Son momentos de la vida devocional para alimentar su espíritu en prácticas bíblicas como tenemos aquí en el punto 1 y 2 del punto 1 de este tema 3, que es en la oración y en la lectura. Conforme nosotros podemos ver, mis amados hermanos, nos dice en el Salmo 55, versos 16 y 17, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. De manera que quien escribe este salmo sabe que puede contar con un Dios que lo escucha y a quien puede plantearle sus situaciones y presentarle sus peticiones. ¿Seremos tú y yo ese tipo de cristiano? ¿Habrá hermanos en la iglesia que no tienen esa dependencia, que no la practican, que no la viven? Hermano, Jesús oraba diariamente. Lo podemos leer, ustedes pueden abrir su Biblia en Mateo 26, 41 al 44. Y ver en muchas ocasiones más aparte de esa, buscando en su palabra, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la concordancia, acerca de la palabra oración, oraba, orar. Y van a haber muchas ocasiones en las que se refiere a la vida de oración que tenía Jesús. Pero no solo debemos usar el tiempo para Dios en la oración, también debemos usarlo en la lectura de la palabra. Nosotros podemos ver lo que nos dice la palabra de Dios, hermano, porque la oración debe convertirse parte de la naturaleza de los hijos de Dios que le sirven. Por ejemplo, encontramos hechos de hombres trascendentales en la Biblia como fue Daniel, que nos dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, ¿sabe qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo era que lo hacía? Como lo solía hacer antes. No fue que Daniel, cuando oyó ese edicto,
empezó a orar. Porque mucha gente dice, mira hermano, cuando estamos más apurados, cuando más problemas tenemos, quizás las personas sí. Pero qué bueno es que cuando estamos en la bonanza, cuando estamos en la paz, cuando todo nos sale bien, como le salía a Daniel, ahí uno se mantiene en una vida de oración, de consagración, de lectura de la palabra, de entrega a Dios, aleluya. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos, aleluya? ¿Qué nos dice acerca del estudio de la palabra de Dios? ¿Debemos ignorar esto? No, jamás, hermano. El Salmo 119 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, en el verso 97. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. La Biblia, sus consejos, sus enseñanzas, sus historias, sus hechos, sus narrativas, sus acontecimientos, sus mandamientos, sus estatutos, la palabra de Dios. Aleluya. Ese es parte del tiempo que debemos ponerlo en práctica. Pero también no debemos olvidarnos que debemos usar tiempo para nosotros mismos. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo a que se cuidara de sí mismo en primer lugar. Eso lo podemos encontrar en 1 Timoteo 4:16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Come bien. Haz ejercicio. Practica una vida saludable, una vida sana, una vida correcta. Todo eso, ¿cuándo tú lo vas a hacer? ¿Cuando ya no tengas tiempo? No. Debes hacerlo ahora que tienes tiempo. Pero no ahora que tienes tiempo. Debes hacerlo ahora en el tiempo que tienes. En el tiempo que vives. En el tiempo que transcurre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también use tiempo para su familia. La palabra de Dios nos exhorta, aleluya, que así debemos hacerlo. Dice, con referente a nosotros mismos, en Juan 3, tercera de Juan, capítulo 2, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hay líderes que tienen tiempo para la iglesia, para viajes, para seminarios, conferencias, convenciones, etc. Mas dejan su familia en segundo o tercer plano. Hay casos de matrimonio destruidos por falta de valoración del cónyuge para con su familia. Ahora bien, no podemos dejar de darle prioridad. Uno de los recursos necesarios para la edificación de su familia es el culto familiar. Piensen eso, que el consejo de Pablo pueda calar hondo en nuestra alma. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así, hermanos, que debido a que después de la caída, el hombre pasó a experimentar las amarguras y los pesares de la acción del tiempo, llegó a envejecer, a enfermarse y finalmente morir. Pero ahora en Cristo somos exhortados a redimir el tiempo, aprovechándolo de modo que glorifiquemos a Dios y lo honremos mientras estamos en la tierra, con nuestros ojos dirigidos a Sion. Allí junto al Padre Celestial y al Cordero disfrutaremos plenamente de la vida eterna. La muerte no tendrá poder sobre nosotros. Que Dios nos ayude a entender lo importante que es el tiempo y a usarlo de manera, hermanos, sabia, a darle una buena administración, a sacar notas excelentes administrando bien el tiempo, a hacerlo más productivo para todo, en lo espiritual, primeramente, pero también en lo económico, también en lo familiar, también en lo que indica laboral, también en lo que indica de manera educativa. El tiempo se puede redimir en todas las áreas, sin dejar de hacer lo primordial, que es lo espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, y tendremos la próxima semana la lección, la mayordomía del trabajo. Aleluya, gloria a Dios. Para todo debemos aprender acerca de la mayordomía. Dios te bendiga. Tu hermano Adiel Taveras. Me congrego en el Centro de Restauración Espiritual Fe y Liberación, que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras, aquí en La Romana, en la República Dominicana. Y oramos porque nuestra iglesia estuvo un tiempo sin un lugar determinado donde reunirse, y gracias a Dios ya tenemos ese local. Gloria a Dios por ello. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos en la próxima entrega. No te lo pierdas, te espero. Dios te bendiga siempre, y tu hermano y amigo Adiel Taveras.